soy Tormu, regresando después de mucho tiempo de no haber producido videos por esto de la pandemia, pero estamos en Chapulcafé y vamos a entrevistar a una artista llamada Adriana Coraje, que nos va a presentar una serie de cosas de la revolución industrial, del uso de materiales reciclados, y bueno, vamos a ver todo lo que hace con los materiales, y padrísimo, así que acompáñenme. Esto es ABCDMX. ¿Qué es lo que te acerca al arte? Porque sé que una parte de ti es bióloga y de repente cambias al arte. ¿Por qué fue este cambio? Hace poquito por fin pude encontrar un término con el que me siento a gusto para nombrarme. Es pintora científica y ahí mezclo las dos cosas, la parte de las ciencias con la carrera, esta inquietud y dudas por cuestionarme y experimentar y comprobar, y desde ahí pues poder hablar desde la experiencia. Claro. Y pintora, bueno, es algo que desde niña traigo, que empecé a proyectar pues a temprana edad. Sin embargo, no me fui por ese camino, pero bueno, dicen que los tiempos son perfectos. Hace poco atendí ese llamado, esa habilidad de mi alma, por así decirlo, para convertirla en mi trabajo y una fuente de ingresos, pero además poder transmitir pues mensajes. Con lo que coloreo, pinto, dibujo, y creo. Creo que todos de alguna manera somos biólogos porque somos seres vivos. Crecí con Jacques Cousteau en mis libros, en los videos, entonces despertó mi imaginación en muchas cosas. Emprendí en una fábrica de reciclaje durante 5 años reciclando plásticos. Y fue todo un propedéutico intenso y rudo acerca de los residuos sólidos. Vamos a regresarnos un poquito a tus primeros años, o algo que te haya marcado y que tú hayas dicho, creo que de niña tenía esta afición y por algo tuve este llamado. ¿Y qué es ese detonante que haya dado en ti que dijera, ok, ahora voy a hacer una expresión de esto, o sea, distinto a lo mejor de lo que habías estado pintando? Cuando era niña, en el jardín de niños, de los primeros días que llegué y visité el aula de artes, había muchísimos colores y plumones y pues era una primera experiencia con esos materiales. Entonces yo estaba fascinada, todo era como un arcoíris y me los llevé, pero me los metí todos en los calzones porque no tenía bolsas. Entonces para mí como que se me hizo que mi calzón era una bolsa. Entonces ahí metí todos los plumones y iba muy contenta. Llegué a la casa, los ocupé y los guardé como tesoro, y mi mamá se dio cuenta porque mis calzones estaban, cuando los lavó, todos pintados. Tenía eso, o sea, mis juguetes eran los valeros, o sea, el brillo de los balines, las herramientas. Entonces, por un lado, mi mamá me regalaba de cumpleaños y así, que el pincel, que los lapicitos, y mi papá me regalaba una caja de herramientas, un taladro, una soldadora. Mi filosofía es: aprende y gana entendimiento de todo lo que hagas. No sabes en qué momento lo vas a ocupar, pero confía en que sí va a ser por algo. O sea, sí tiene una utilidad. Coméntame este proyecto, o sea, que dices, es 2020, es pandemia y a mí no me detiene. Yo voy a hacer mi exposición. La pandemia sí ha sido un punto como importante, sí, pero a mí me sacudió antes el temblor del 2017, okay. O sea, tuve cambio de casa, cambio de trabajo, cambio hasta de novio. Empecé a atender como, la vulnerabilidad de tener un trabajo fijo o un solo ingreso. Pues ¿cómo lo cambio? Pero también la versatilidad de poder estar en cualquier lugar del mundo y estar tranquila y estar bien. Okay. Entonces, bueno, ahí vino una sacudida que me preparó para este momento. Darwin decía, biota y gea evolucionan juntas. Claro. Es decir, la tierra genera cambios y la flora y la fauna, en función también a esos cambios, se modifican y evolucionan. Claro. Entonces, ¿por qué no los humanos también? Hice un mural con grupo modelo de voluntarios y con causa. Y el punto era que aprendimos en este año, pero también nuestra metamorfosis. Había un capullo central de una mariposa monarca que era
ahorita muchas personas están teniendo una metamorfosis, no un cambio inmediato, pero ya se va a proyectar se está gestando creatividad, ingenio, pues, mantener en movimiento es vida y es inspiración, y para mí es el sistema inmune, o sea, el que tengas una razón para levantarte, y eso es, esa energía no te la da una medicina, no te la dan unas vitaminas, soñar y plantearse objetivos. Entonces en este periodo ha sido, ok, si yo mañana no estuviera, ¿cómo me hubiera gustado trascender? Esos cuestionamientos profundos me han llevado como, ok, una expo, pues no tengo nada que perder. No vino gente, pero estuvieron a través de las redes y me sentí muy acompañada, muchos comentarios. Ahí estoy trabajando también mi autocompasión, porque antes era muy rígida conmigo y muy controladora, y las situaciones de cambio me han hecho comprender que el universo actúa con sus propias fuerzas. Durante los años 1500 a 1800 inicios, no se había dado tanto un desarrollo económico o de expansión de objetos, mucho debido a pandemias, mucho debido a guerras. Y en 1800 se da como una especie de pausa y se empiezan a generar nuevos, o sea, se da el boom de inventos, de la creación de inventos, entre ellos la fotografía, por ejemplo, a principios, bueno, ya, digamos, la primera fotografía más o menos tiene una fecha de 1836, por ahí, 40, y de ahí empieza, ¿no? Pero no habían estos registros, y entonces los registros muchas veces se hacían pues, a manita, con artistas, pintores o gente que tenía muy buena calidad en dibujo y todo eso, y así se iban transmitiendo, digamos, la información. Si bien ya se había generado la imprenta, bueno, pues no había cómo documentarla más que en texto, y era gráfico, ¿no? Supongo que de esto habla un poco la exposición. Ajá, y te digo, esto de la pandemia, bueno, se da un proceso donde en 1800 no hay tantas pandemias, que si bien había guerras, por ejemplo, las napoleónicas, todo eso, pero no tanto, y entonces empiezan a generar toda la revolución industrial en Inglaterra, y de ahí se empieza a generar el consumo, bueno, la producción masiva de objetos, el consumo masivo, la migración de la gente de las aldeas o del campo a la ciudad, porque es donde se gesta el trabajo. ¿Qué tiene que ver este vínculo con lo que tú nos quieres difundir aquí? La evolución está en la conciencia. Entonces me voy a ir un poquito más atrás a entender que como humanidad, ¿qué pasó en nuestra historia que marca nuestras bases de consumo actual? El capitalismo, los sistemas productivos, la idea de tiempo, incluso los trabajos que son, digamos, los esenciales, porque ahora mucho se oye, vamos a dejar los negocios abiertos que son esenciales. Sí, claro. ¿De acuerdo a qué? ¿No? O sea, somos toda una cadena, y entre más conciencia tengamos esa cadena, entonces la revolución industrial, encontré respuestas ahí. Entonces, bueno, la revolución industrial, me gustan los materiales también. Como pintora, las primeras experiencias que tuve fue con una empresa que me empezó a encargar cosas para colaborar, como pátinas de hacer antiguo algo, y empecé a experimentar con los materiales, el cobre, su proceso del bronce de oxidación. Me encantaba porque si la naturaleza está haciendo su propia obra, está deteriorando algo y crea patrones que nosotros no definimos. La madera también, cómo se comporta con el fuego y la pintura, el vidrio. Cuando hacemos algo con nuestras propias manos, algo en nuestro cerebro asimila el conocimiento y el entendimiento del acto per se. Si yo hubiera hecho esto, para mí valdría muchísimo. O sea, lo veo, aún no comprendo lo que involucra. A lo mejor alguien más lo ve y ni siquiera lo nota. Sí. Es parte ahí como de la decoración. Pero si a esa persona la ponemos a hacer algo de esto, va a decir, no, es interesante. Sí. Bueno, ahorita que lo tienes ahí, me viene a la mente el Ready Made de principios del siglo pasado, donde Duchamp pone y dice, bueno, vamos a poner un urinario en una
sala del museo, de Sí. una galería, perdón, Sí. así empezó. Y entonces adquiere otra connotación. El objeto como tal se vuelve una obra de arte. Ahora en la pandemia muchas personas empezaron a explorar su creatividad haciendo pasteles, decorando su hogar, o sea, se pusieron a prueba y entonces ya se valora más hacer, Claro. o sea, el que pase por nuestras manos y cómo lo cuidamos en lugar de desecharlo y no apreciar todas esas historias que tienen por contar los objetos que han vivido, ¿no? Tantas cosas y es tan romántico y nosotros somos muy déspotas y tiramos y en los basureros están historias. Bueno, aquí son relojes, ¿no? Nuestro cerebro dice relojes, tiempo y se nos vienen muchas cosas a la cabeza, pero bueno, como una reflexión de la situación en la que hice la exposición, esto significa vamos a romper la idea de tiempo y que el tiempo sea nuestro pulso vital. Entonces, bueno, aquí un poco un dibujo, como decías, es un dibujo como esquemático, muy descriptivo, es una máquina que hace otras máquinas. Es impresionante como las fábricas y que el tornillo más grande, lo tenemos el tornillo, pero no nos preguntamos cómo se hizo. Es un medidor de la presión, pero lo puse porque hoy en día pues son los que utilizan los oxigenadores también, pues por la situación. Sí, solo evolucionaron un poquito. La música evoluciona también con los cambios en la humanidad. En la revolución industrial el beat fue diferente por los sonidos de las máquinas, los instrumentos que empezaron a utilizar otro tipo de mecanismos por las piezas. Por ahí hay unas jeringas de vidrio y de metal. El correo, ¿cómo era el correo que te emocionaba recibir una carta? Tesla no es un coche, fue un inventor y quién sabe ahorita dónde andará su alma, en qué plano, pero hizo muchas otras cosas que, no sé, él a lo mejor no quería que su invento fuera un coche, él quería energía libre, decía que estaba en todos lados y no decía, está en todos lados y se puede captar y la podemos usar. ¿Qué técnica usaste aquí? Aquí fue soplete, fuego, acuarela y un poco de tintas. Sí, me gusta esta madera porque tiene unos cortes. O sea, estas son piezas que son pedazos que alguien más puso, pero el efecto que crea esto es como un campo electromagnético de un lado y del otro y me gusta muchísimo, como una polaridad de un lado. Está hecho, la escogí a propósito. Aquí vienen un poco de sus inventos para quien no lo conozca. Hay una torre que atraía ahí hacia tierra los rayos. Electrificó las cataratas del Niágara y aquí hay una escultura de él. Entonces la puse un poquito aquí y este es un generador, un alternador de corriente. Este es acrílico texturizado, algunas tintas, pero sí es tela. Y bueno, estoy interviniendo esta obra que es una locomotora de un ferrocarril. Aquí hay el carbón, el humo impresionante que sacaba. Lo voy a terminar para exhibirlo pronto. Que se atrevan a intentarlo, aunque sean situaciones adversas, ver donde otros no ven y ver en su interior.